Buenos días, mi nombre es Luis Daniel Guerrero Ábalos y en este video vamos a presentar los ejercicios y actividades correspondientes a la unidad 5 de la materia de estadística inferencial. En este video vamos a tratar dos temas. Uno es correlación y el otro es regresión. Dicho esto, vamos a la siguiente diapositiva y vamos de una vez con el tema. Aquí algunas definiciones. Dice correlación. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Propiedades del coeficiente de correlación lineal R. 1. El valor de R está siempre entre -1 y 1, es decir, -1 es menor o igual a R y R es menor o igual a 1. 2. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten a una escala diferente. 3. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambie todos los valores de X y el valor de R no sufrirá cambios. 4. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. Número 5. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido de que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Vamos a la siguiente diapositiva. Errores comunes en las correlaciones. Un error común es concluir que la correlación implica causalidad. 2. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. 3. Un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Bueno, con esta información, pues ya podemos dar lugar a la primera actividad, al primer ejemplo en este caso. Y dice así: ejemplo, tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos, según datos de StatLib y Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monozygotic Twins, de Tramo et al. Neurology Vol. 50 Nom. 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Aquí tenemos una pequeña tabla con los datos. La primera parte, aquí en la primera fila, tenemos tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Y en la segunda fila tenemos el coeficiente intelectual. Podemos ver que aquí va aumentando
el tamaño en centímetros cúbicos. Bueno, es lo que vemos a simple vista. No siempre aumentar el tamaño en centímetros cúbicos quiere decir que aumenta tu coeficiente intelectual. Es una observación que hacemos a simple vista, pero pues vamos a hacer nuestro ejercicio en Minitab para llegar a una afirmación más certera. Ok, esperamos un poco a que se abra Minitab. Y listo, aquí tenemos de igual manera en nuestras columnas tenemos puestos todos los datos que teníamos en la tabla anterior. Y vamos a proceder a hacer lo siguiente. Ok, entonces le damos aquí a Stat, estadística básica y correlación. Vamos a seleccionar las dos. Ok, aquí está bien. Tenemos nuestro nivel de confianza al 95%, como es lo estándar. Está bien. Resultados. Este estaba desactivado, ahorita lo activamos para que nos diera el valor de P. Y entonces damos OK. Y aquí tenemos nuestros resultados. Vamos a analizarlos. Ok, lo primero que podemos observar. Bueno, primero hay que dejar claro que hay tres tipos de correlación. Sabemos que la correlación puede ir desde el 1 positivo, pasar por el 0 e ir al -1. Y cuando una correlación está muy cercana a 0, quiere decir que no la hay. Cuando en una correlación está muy cerca del 1, ya sea no 0.9, 0.90 y tantos, quiere decir que es una correlación positiva, en la cual los dos valores van aumentando. El valor, hablando de X y Y, cuando aumenta uno, aumenta el otro. Y cuando la correlación está muy cercana a -1, que sería menos 0.99, 98, 0.90, eso quiere decir que cuando aumenta X, Y se disminuye. O cuando aumenta Y, X disminuye. O sea que cuando uno aumenta, la otra disminuye, como sea. En esta, ¿qué podemos ver? Podemos ver la correlación de 0.179. Está muy cerca a 0. Así que podemos ver que la correlación es mínima. Analizando el valor de P, como vimos anteriormente que se iba a utilizar el por defecto, que es una significancia del 0.05%, entonces se utilizó pues el nivel de confianza del 95%, como lo podemos ver ahí. El valor de P en este caso se sale del nivel de significancia por mucho, porque como vemos la comparación de 0.05, que es nuestro, con lo que lo estamos comparando, nuestro valor de P, y el valor de P es de 0.62. En este caso, nuestra hipótesis nula plantea que el valor de P es igual a 0. Y nuestra hipótesis alterna nos dice que R es diferente a 0. Sabiendo el valor de P de este ejercicio,
que fue 0.62, tendría que ser menor a 0.05 para nosotros poder rechazar nuestra hipótesis nula. Así que con este resultado no podemos rechazar nuestra hipótesis nula y sería la conclusión de nuestro ejercicio. Pero vamos a poner una gráfica para verlo de una forma más fácil, más simple, algo más visual. Ok, aquí tenemos en X el tamaño del cerebro y en Y el coeficiente intelectual, ya que estamos diciendo que el coeficiente intelectual depende del tamaño del cerebro. Damos OK. Listo, aquí tenemos. Abrimos nuestra gráfica y aquí podemos ver. Podemos ver que la correlación es casi inexistente, está muy cerca del 0. Es casi inexistente. Pero, bueno, porque si fuera positiva la correlación, podríamos ver que de este punto iría hasta este otro punto. Cercano a eso, no tendría que ser exactamente así, pero cercano para poder decir que es una correlación más fuerte, una correlación un poco más débil, pero que aún así existiera. Y de la otra manera, una correlación negativa iría de este punto a este otro punto, o de este punto a este punto, sería lo mismo. Igual no tendría que ser exactamente así, podría ser un poco menos, un poco más, pero siempre siguiendo ese mismo orden. Vamos a ir al asistente, damos en regresión, vamos a elegir esta opción. En el eje de las X, quedamos en que iba a ir el coeficiente intelectual, el tamaño del cerebro, perdonen, confundí. Listo. Ya que estamos diciendo que el coeficiente intelectual depende del tamaño del cerebro. Ok, nuestro nivel de significancia está en 0.5, como lo habíamos dicho, cambiamos esta lineal, damos OK. ¿Qué podemos ver aquí? Esto es lo que nos interesa. Aquí tenemos la gráfica que ya vimos. Esto. Aquí está nuestro nivel de P. Teniendo en cuenta que nuestra significancia es de 0.05. Aquí te marca una correlación negativa cercana a -1. Vemos cómo se pone más verde entre más se acerca al -1. Y este lado, una correlación positiva. Vemos cómo se pone más fuerte igual cuando llega a 1. Pero en la zona que es esta, donde está nuestro resultado, vemos que dice que no hay correlación. Entonces, ese sería el resultado de nuestro ejercicio, que no hay correlación. Ok, esto lo ponemos por aquí. No ocupamos ya la tabla casi. Entonces, ¿qué podemos decir? Como habíamos visto en un principio, de hecho, nos dice: hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del coeficiente intelectual. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Podemos ver que no. Nuestro resultado dice que no hay correlación entre nuestra hipótesis que decía que el tamaño del cerebro y la puntuación de coeficiente intelectual iban ligadas. Los cerebros más grandes no precisamente tienen que ser los más inteligentes. Ok, entonces vamos a la siguiente diapositiva.
Dice, ejercicio calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración del dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en centígrados para diferentes años. Según datos de Earth Policy Institute, existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Vamos a analizar nuestra tabla. Esta tabla con nuestros 11 datos, 10 datos. Ajá. La tenemos también ya en nuestro Minitab y vamos a proceder a hacer el análisis para saber si hay una correlación lineal o no. Aquí tenemos, como pueden ver, las dos columnas, una con el CO2 en partes por millón y otra con la temperatura en grados centígrados. Vamos a ir a estadísticas básicas. A ver, y a correlación. Vamos a elegir estos dos. Nuestras dos columnas. Opciones está bien. No nos menciona nivel de confianza. No nos menciona ningún nivel de confianza. Ni tampoco la significancia, así que vamos a utilizar la por defecto. Está bien. Resultados. Vamos a activar el valor de P. Damos OK. Aquí está la gráfica. Aquí podemos ver algo. Podemos ver que se van aumentando las dos. De igual manera, vamos a ver los resultados. Podemos ver que la correlación es de 0.892. Está muy cerca a lo que sería al 1. Así que podemos decir que tiene una correlación positiva. Por eso es lo que acabamos de ver en esta gráfica, que aunque no tiene la línea, podemos ver que cuando aumenta el valor en X, aumenta el valor en Y. Y por eso tiende a empezar de este punto y terminar en aquel punto. Podemos ver que aquí el valor de P es 0.001. Nuestra significancia es de 0.05%. Así que con eso podemos rechazar nuestra hipótesis nula, que dice que P es igual a 0. Y tenemos una R diferente de 0. Así que en este caso tenemos una correlación positiva en este trabajo. Vamos a ver la gráfica. Esa es la gráfica que tenemos. Tenemos una correlación muy cercana a lo que sería el 1. Y así es como se ve. Podemos ir al asistente. Damos en regresión. Regresión simple, lineal. En el eje Y ponemos las partículas por millón. En el eje X ponemos la temperatura en centígrados. Nuestro nivel de significancia, que es de 0.05. Damos OK. Y aquí está lo que nos importa. Tenemos aquí porcentaje de variación es alto. Y la correlación está casi perfecto, casi en positivo perfecto. 0.89 del 1, que es nuestro
positivo perfecto. Ok, aquí tenemos nuestro resultado. El que es más... el que se ve más fácil a simple vista. Entonces la pregunta que dice, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Podemos ver que sí. Hay una correlación positiva entre la temperatura y la concentración de CO2. Cuando hay más temperatura, aumenta la concentración de partículas de CO2. Podemos ver aquí cómo va aumentando las partículas de CO2 y aquí progresivamente también aumenta la temperatura. De igual manera no es un positivo perfecto, no va de la manera más marcada ese positivo, pero sí se puede notar que es una correlación positiva. Entonces ese es nuestro resultado de este ejercicio. Sí hay una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2. Es positiva. Vamos al siguiente tema, que es regresión. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables, x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadros. Y igual a B0 más B1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y llamada variable de respuesta o variable dependiente. La siguiente diapositiva dice definiciones. Cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión, el cambio marginal en una variable es la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos de datos. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y el valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión, es decir, residuo igual a Y observada y predicha igual a Y menos Y. Una recta satisface la propiedad de mínimos cuadros si la suma de los cuadros y los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y, una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por el valor residual, Y observada y Y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X, Y menos Y. Ok, vamos al ejemplo. Dice ejemplo, edad y tamaño de la cintura de hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuo y la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura para un hombre a su edad de 20, 40 y 60 años. Bueno, vamos a Minitab para mostrar cómo se realiza este ejercicio. Bueno, tenemos aquí los 40 datos con edades del hombre y sus respectivos tamaños de cinturas en centímetros. Lo primero que hay que hacer es ir a estadística. Vamos a poner aquí en regresión.
perdón, aquí otra vez, regresión, Fighter Line Plot. Ok, en el eje X va a ir lo que es la edad del hombre, y en el eje Y va a ir tamaño de cintura, ya que queremos ver si el tamaño de la cintura depende de la edad del hombre. Es lineal, sí, las gráficas. Voy a ponerle 4 en 1. Ok. Está bien y le damos OK. Y aquí tenemos nuestros resultados. Tenemos aquí nuestra R ajustada, nuestra P y nuestras gráficas. Vamos a analizar. La R ajustada nos dice que 70.66% de los cambios en las medidas de las cinturas en centímetros se le atribuyen a la edad del hombre. Ok, lo primero que buscábamos era nuestra ecuación de regresión y hasta aquí la tenemos. Tenemos que el tamaño de la cintura en centímetros del hombre es igual a 59.64 más 0.6259 por la edad que tenga el hombre. Así va a ser como la saquemos. Después nos dice la gráfica de residuos. Tenemos aquí 4 gráficas de residuos, que es la normal. Aquí podemos ver aquí una que te representa los positivos y negativos, nuestro histograma, y esta que es una gráfica de control. Vamos a ponerla. Entonces tenemos aquí nuestra ecuación de regresión, que es nuestro punto 1. El 2 es la gráfica de residuos, que aquí tenemos las 4. Y el 3 es la predicción. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a utilizar esta ecuación para saber el tamaño de la cintura de un hombre de 20, 40 y 60 años. Solamente vamos a cambiar las edades en esta parte de aquí. Así que vamos a hacerlo. Ok, entonces vamos a tomar el 59.64 más punto 6259 por la edad de hombre, que la primera son 20 años. Esto nos va a dar un igual a 72.158. Ese es nuestro primer resultado. Ahora va a ser por 40. Nos da un igual a 84.67. Ahora vamos a utilizar por 60. Nos da un total de 97.19. Ok. Entonces aquí tenemos ya nuestras 3 predicciones. Entonces, analizando nuestros objetivos, nos decía, determinar la ecuación de regresión. Está determinada aquí. Lo repetimos, es tamaño de cintura
en centímetros del hombre es igual a 59.64 más 0.6259 por la edad del hombre. Lo siguiente que nos pedía es la gráfica de residuos. Aquí tenemos nuestras 4 gráficas de residuos, que también sacamos en el mismo procedimiento de este. Y por último, hacer una predicción en base a nuestros datos, en base a la ecuación de regresión. Para un hombre de 20 años, la cintura que debería tener es de 72.15 centímetros. Para un hombre de 40 años, la cintura debería ser de 84.67 centímetros. Y para un hombre de 60 años, la cintura sería de 97.19 centímetros. Entonces con esto tenemos, bueno, damos por terminado nuestro ejemplo. Vamos a la siguiente diapositiva. Ok, dice ejercicio, edad y tamaño de la cintura de mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, de la cual sería el tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Ok, vamos a militar. ¿Listo? Entonces, eso es lo mismo que el ejercicio anterior. Tenemos nuestros 40 datos de la edad de mujeres y sus respectivas medidas de cintura en centímetros. Aquí lo podemos ver. Entonces vamos a hacer el mismo procedimiento. Lo primero, como recuerdan, era Basic Statics, Regression, Fitted Line Plot. Tomaremos con el eje Y la cintura de mujeres y el eje X edad de mujeres. ¿Por qué? Porque el eje Y depende del... Bueno, el eje Y, que en este caso sería las medidas de las cinturas, dependen de la edad de las mujeres, es lo que estamos tratando de decir. En gráficas, vamos a seleccionar 4 en una para que las 4 gráficas, como las anteriores, nos salgan en esta parte. OK. Nivel de confianza 95%, ya que no nos lo especifica. Damos OK. OK. Aquí tenemos los resultados que podemos ver. Primero, en esta gráfica podemos ver que hay una correlación positiva. Podemos analizar nuestra R ajustada, donde ese 74.7% indica que la edad de las mujeres afecta en ese número 74.7% a las medidas de la cintura de ellas en centímetros. Es el grado en lo que está afectando, 74.7%. Eso no nos los pide, pero pues ahí lo tenemos. ¿Qué más podemos ver? Podemos ver ahí, es el primer punto que nos pide, la ecuación de regresión. Nos dice, la cintura en centímetros de las mujeres es igual a 54.12 más 0.8095 multiplicado por la edad de las mujeres. Esa sería nuestra ecuación. ¿Qué más tenemos aquí? Aquí tenemos nuestras 4 gráficas de residuos. Aquí sería la normal. Esta donde muestra cómo están acomodados los positivos y negativos. Un histograma. Esta es la que sería siendo la gráfica de control.
Ok. ¿Qué nos interesa de aquí? También podemos ver que la P es 0. Así que la hipótesis nula, que nos dice que no hay correlación, la rechazamos y aceptamos la alterna que nos dice que hay una correlación, ya sea positiva o negativa. En este caso es positiva, en este caso la hay. Vamos a pasar a resolver nuestro problema ahora sí, ya que tenemos todos los datos necesarios. Ok, aquí tenemos nuestra segundo que nos pide, que es la gráfica de residuos. Aquí tenemos lo primero que nos pide, que es la ecuación de regresión. Y vamos a hacer lo último. Vamos a hacer la predicción en base a estos datos de cuál sería el tamaño de la cintura a una edad de 18, 36 y 54 años. Ok. Ya tenemos aquí lo que serían las edades. Y vamos a pasar a hacer la operación. Tenemos que son 54.12 más .8095, esto multiplicado por lo que serían los 18 años, un total de 68.69. Ok, lo tenemos ahí, vamos por la siguiente. Y otra vez hacemos lo mismo, 54.12 más .8095, esto multiplicado por la edad de 36 años. Enter. Y esa es la medida. Ok, la ponemos por acá. Vamos a la siguiente. Nos dice lo mismo. 54.12 más .8095 multiplicado por la edad de 54 años. Se me pondría aquí. Y este es el resultado. Y con esto ya tenemos todo lo que nos pide nuestro ejercicio. Vamos a analizar los resultados. Primero que nos pidió determinar la ecuación de regresión. La tenemos aquí. La hicimos con Minitab. Y fue la siguiente. Cintura en centímetros de mujeres igual a 54.12 más .8095 multiplicado por la edad de mujeres. Y esa la utilizamos, es la que acabamos de utilizar. Igualmente en Minitab obtuvimos nuestras 4 gráficas de residuos, la que nos daba la distribución normal, la que hacía la comparativa de negativos y positivos, nuestro histograma y la de control. Y por último nos pidió una predicción en base a nuestros datos, en base a nuestra ecuación de regresión. Y los resultados fueron que una mujer de 18 años tendría una cintura de 68.69 centímetros. Una mujer de 36 años tendría una cintura de 83.26 centímetros. Y una mujer de 54 años tendría una cintura de 97.83 centímetros. ¿Ok? Y ya para terminar podemos observar que estos datos tienen una correlación positiva. Bueno, con esto terminamos los ejercicios de esta unidad. Aún faltan los ejercicios de la otra sección de herramientas estadísticas aplicadas. Pero
Por hoy es todo en este video. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias. Por mi parte es todo.